A ver si pensamos un poquitito en esta cuestión del poder dentro del aparato psíquico. Si ustedes lo han vivenciado, lo han podido percibir. El tema del poder, el amo y el esclavo. Pero internos, es decir, fuerzas que nosotros percibimos que nos conducen por determinado camino. O sea, pagar en fecha, que uno lo lleva durante años hasta que se da cuenta que pueden pagar fuera de fecha. A algunos les parecerá algo simple, pero no personal. Toda la vida tuve ese concepto, sobre que me lo metieron, me lo puso ahí en mi educación, mi familia, y me causaba problemas. Hasta que, bueno, una vez una persona terminó y dijo, no, pero correte un poquitito, puedes hacer así, y cambió otro esquema. Eso es un poder que te ha puesto un concepto, una norma en tu cabeza. ¿O no? Sí, claro. Todas estas cosas vienen de afuera y después uno las toma como propias. El asunto es ver si tenemos otras fuerzas que se le puedan oponer a partir de una crítica. Por ejemplo, la psicología social de Pisson-Rivière es una crítica de la vida cotidiana, en donde vos enfocás todas las cosas que te pasan o las que vos haces o las que te hacen a vos en términos críticos, o sea, poniendo en cuestión. Porque no poner en cuestión es estar en el estereotipo y asumir la posición del esclavo como verdades absolutas. Cuando uno toma conciencia de ciertas cosas, entonces o escucha desde otro lugar un permiso, porque acá también se trata de permisos. O permitidos. Es un permiso que te da. No, porque los permitidos son esporádicos. En cambio, un permiso es permanente. Por ejemplo, lo que le pasó a García Márquez cuando no podía escribir. Él dijo, bueno, yo pude escribir 100 años de soledad cuando leí la primera página de La Metamorfosis, en donde Kafka es como que lo habilitó para escribir surrealista, en modo surrealista, en donde un tipo se había convertido en un cascarudo. Entonces aparece lo que se llama realismo mágico, que es el estilo o la corriente que ordena 100 años de soledad. No sé si lo leyeron. 100 años de soledad, ¿leyeron? Léanlo. Ustedes tienen que leer literatura surrealista para poder ser analistas. Todo el manifiesto surrealista y el movimiento surrealista se basa en Freud. Se basa, surrealismo quiere decir, sur es encima en francés, encima de la realidad. Nosotros venimos de unas épocas de tipos de pensamiento en donde todo era estricto y racional, hasta que hubo algunos, digamos, precursores que plantearon que los delirios, los sueños y las cosas disparatadas, por un lado, pueden llevarnos a expresiones artísticas y por otro lado, nos pueden conectar más aún con la realidad que lo que hace la racionalidad. Porque como siempre les digo, nosotros no somos seres racionales. En el colegio nos han enseñado eso. Nosotros somos animales racionales. Después están los irracionales. No, nosotros somos irracionales. Y tenemos un cachito de razón para algunas cosas. Por ejemplo, para resolver un problema o un teorema. Pero somos básicamente emocionales. Como cuando hablamos de los polos grupales. El polo técnico y el polo fantasmático. Bueno, el problemático es el polo fantasmático, porque ahí están los afectos, y todo termina pasando por ahí. En cualquier equipo, por más científico que sea, tiene un polo fantasmático que estropea todo. Ahora, estos mandatos tienen mucho que ver con la instalación de la ley. Ustedes saben que los sujetos somos construidos por ciertas proporciones de amor y ley. Ahora, la primera ley la pone la madre. Porque fíjense que un chico está en una especie de caos.
Ese caos se ordena, dice Lacan, con el primer no de mamá. El primer no de mamá es un falo que, porque el idioma lo permite, lo podemos homologar a un faro ordenador. Entonces piensen que todo vale es el desorden total y es la locura. En cambio, el no ordena. Primer no de mamá, ordenador. La función materna lo que aplica es lo que llamamos la frustración. En un binario elemental entre gratificación y frustración. Esto lo plantea, por ejemplo, Melanie Klein y lo plantea Winnicott con otras palabras. Winnicott habla de ilusión, desilusión. Mamá nos tiene que ilusionar y desilusionar, gratificar y frustrar, porque ese binario de opuestos es el primer esbozo simbólico que tenemos. Es como acá el S1 y S2. Nosotros sin S1 y S2 no podemos nada. Con un S1 solo no podemos nada. Necesitamos dos elementos como en toda operatoria psicoanalítica. La narrativa de un sueño y la asociación libre. Con el sueño solo no hacemos nada. Después empiezan a pasar cosas. Ahora, nosotros pasamos de ese caos inicial que podríamos llamar estado de anomia. Anomia significa no hay ley. Entramos a la frustración materna que prepara el terreno para la castración paterna. ¿Qué es la castración? La instalación definitiva de la herida narcisística. Es decir, no se puede todo, somos finitos, todo puede fallar. En ese paso de la anomia a la ley hay un trayecto que vamos a decir de proceso de alienación, porque estamos alienados en la ley del otro. Cuando un chico es criado, pasa de ese estado de anomia al estado de sometido a una ley, que es la ley del padre, que en términos de la teoría significante se llama nombre del padre. Que no es Pedro o Juan, es un significante que alude, por lo menos uno, que alude a las restricciones de la ley. Ahora, no basta con eso para constituir un sujeto. Vamos a suponer que estamos hablando ahora de un chico que ya entró en la pubertad, ya pasó todas las fases, sabe lo que es la ley, es un perfecto neurótico. Hemos pasado de la anomia a la incorporación de la ley y a un estado enajenado. Pregunto, ¿basta con eso? Y si no basta, ¿qué falta después? Que se vaya. Bien. De afuera. ¿Cómo se hace? La exodamia, que busque. Bueno. Pero además, en términos de la ley, falta algo más. Porque lo que vos decís, lo dice Lacan en ese sentido. Alienación, separación. Nosotros vivimos estos procesos. Alienación, separación. Pero en la cuestión de la separación hay una categoría, la teoría del significante, que es necesaria habiendo sido objetos de la ley del padre, que es lo que Lacan llama el más allá del padre. O sea, hay que ir más allá del padre. Esto no solo tiene que ver con esta idea antropológica de que hay que matar al padre en términos metafóricos para ser un sujeto, sino que además hay que poder poner en cuestión esa ley en tanto discursos del amo y en todo caso generar una nueva ley. Esto es ir más allá del padre, es la cuestión creativa de una nueva legalidad, porque si no me quedo con valores que pueden
por ahí desactualizarse. Siempre estamos en tres momentos, ven ustedes, como aquella meseta que dibujamos, donde estaba momento de creación, momento de sostenimiento, momento de destrucción, que coincide con otro momento de creación, después otro sostenimiento, la meseta, y otra destrucción. Bueno, acá se trata de que nos construyen desde la anomia, caos, nos llevan al orden de la ley, y después nosotros tenemos que, si quieren, ser transgresores para establecer qué nos conviene y qué no nos conviene, en términos de los discursos del amo. ¿Qué discursos del amo yo voy a sostener y de qué manera y cuáles no? Es como que eso volver a romperlo, hacer el caos y volver a rearmarlo, ¿no? Sí. Pasa que no es como la anomia original. Es una reformulación de la ley. Y en términos de discurso es una resignificación o a precup, o sea, golpe a posteriori, que resignifica el pasado o lo aprendido. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me sirve que me hayan obligado a ser abogado? Porque toda la familia fue de abogados. Bueno, yo cumplí con el mandato, soy abogado. ¿Y ahora qué? Ya que no tengo ganas de ejercer, por ejemplo. Ahora, esto no es una cuestión fácil, por eso necesitamos del psicoanálisis. Porque nosotros, para potenciar la cuestión de la resignificación, tenemos que recurrir al discurso analítico. Es decir, a la regla fundamental de la libre asociación, en un encuadre psicoanalítico, con alguien que esté en atención libremente flotante, con el cual poder entrar en lo que llamamos la sala de parto. Para nosotros el consultorio es una sala de parto. Nosotros nos generamos el chico lo trae el sujeto como saber no sabido. Somos parteros, no inducimos nada. Entonces, ¿qué pare el otro? Pare un saber. Y ese saber nutre a las posibilidades de autonomía del sujeto sobre sí mismo. Por empezar, sabe más sobre uno, siendo que el yo es el lugar de la ignorancia. Lacan dice, tenemos tres pasiones, el amor, el odio y la ignorancia. Pasión por la ignorancia. Al mismo tiempo queremos saber y no saber, que es análogo a lo que planteamos antes sobre el deseo. Queremos el objeto de deseo, pero le tenemos terror. Guarda con encontrárnoslo. Y así como planteamos una distancia óptima respecto del objeto de deseo y la condición de la insatisfacción, y ahí encontramos una analogía con las fobias. El objeto fobígeno tiene que estar a distancia óptima. Y la otra coherencia es que el temor es la otra cara de la moneda del deseo. Temor y deseo son caras de una misma moneda. Nosotros deseamos lo que tememos y tememos lo que deseamos. Esto no es evidente ni es intuitivo en la vida cotidiana, porque a nadie se le puede ocurrir que uno puede desear un mal. Claro, el yo no puede desear un mal, pero el aparato sí. Por eso cometemos tantos errores, que los animales no cometen. Ojo, animales salvajes, porque los animales domesticados están, dijo Lacan, atravesados por el significante. Los animales salvajes no hablan, no piensan, viven en el aquí y ahora. Nosotros no vivimos en el aquí y ahora, vivimos en las nostalgias del pasado y en los temores del futuro. Dos grandes burbujas imaginarias que nos hacen la vida imposible. Y ahí entra todo lo que se les ocurre, la culpa, el remordimiento, el temor al futuro. Mario, como los chicos cuando juegan, viste que juegan, arman, se divierten y después ¿qué hacen? Desarman.
crean y después destruyen. Es que la destrucción es parte del juego. Pero ¿qué dice un adulto? Ay, mirá cómo rompiste el juguete. Cuando el chico tiene que romperlo. Tiene que abrir a ver qué hay adentro. Observas en la playa, los pibes juegan, van a buscar el agua, se toman un trabajo. Yo he visto, no sé, horas están y después lo rompen. Así, bueno, eso es un juego. Cosa que el adulto es como que ya... Porque nosotros perdimos la cuestión del juego. Y esa es una grave pérdida. Y siempre estamos a tiempo de recuperar. Freud dijo, trabajen y diviértanse. Que no se divierte está fregado. Y es muy difícil divertirse con el trabajo. Aparte también va un poco con lo que vos decís del permiso. Porque eso no es un permitido, es un permiso, porque eso te tiene que establecerte a vos mismo, decir, me estoy divirtiendo. Bueno, justamente, los permisos son corrosiones al superyo. Cada vez que yo logro un permiso, estoy corroyendo un mandato superyoico. Y Freud dice, el sujeto viene con un padre interno, muy encarnado en el superyo, y se encuentra con un analista que es otro padre, que siendo externo se internaliza. Por eso esta noción que tiene Freud, según la cual, cuando uno entra en análisis, la neurosis se transforma en neurosis de transferencia, tiene que ver con esto. Aparece una novedad que es el analista, un discurso nuevo. Entonces el analista ataca el superyo en lo que hay que atacarlo, porque estamos hablando del discurso del amo. Pasa que en la neurosis el superyo es muy poderoso, por eso decimos sujetos superyoicos, así como de un perverso decimos sujetos pulsionales, porque van más por su pulsión, por hacer su pulsión. Y nosotros nos inhibimos hasta de cosas que están permitidas. Este es el problema. Porque en nuestra crianza se pasaron de rosca. Bueno, una pregunta que quería hacer. El chico destruye, pero hay casos de que usted ve, escucha, no siempre, que hay gente que conserva sus juguetes de la infancia sin romper, inmaculado. ¿Dónde ubicó esa persona? Pobrecito. Pobre, pero ¿qué tiene? Y es un obsesivo grave. Un obsesivo grave. Claro. Porque hay chicos que ni juegan para cuidar el juguete. Me acuerdo de un caso de unos hermanos que les trajeron de Estados Unidos unas máquinas de fotografía chiquititas así. Cada máquina tenía 6 rollos de película. Bueno, uno se sacó todas las películas en 2 minutos, no quedó nada. Y el otro guardó todo, no sacó ni una y se le vencieron. Porque la obsesión lo hizo cuidar hasta el extremo de la destrucción. Fíjense cómo el exceso de cuidado lleva a lo mismo. Es como la ropa. Yo fui vendedor y conocí vendedores, por ejemplo, de ropa. Hay gente que compra ropa y la guarda, no la usa, aunque sea por miedo a gastarla, lo que sea, y la tiene ahí. También tiene una clasificación, será obsesivo, pero quiero decir con esto que sucede en esas cosas. Sí, claro. Eso se ve en la clínica todo el tiempo. En la clínica, consultorio, se ve las conductas de la gente que tiene un mambo con el gasto de las cosas, ¿no? Con las cosas se gastan. Entonces no las usan. Por ahí andan en pijama todo el día porque no hay que gastar los pantalones. Se ríen, pero es así. O con la comida. La comida que después se pudre. Bueno, chicos, hasta aquí por hoy.